tiene que conectar. No, ya lo desconecté antes. Sola-
Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, muy buenas Buenas noches. noches, doctora. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias, doctor. Hola, muy Buenas buenas noches, profe. Sí, Buenas doctora, gracias. noches. Bueno, muchachos, mientras se conectan los demás, aunque me gustaría que todos escucharan esta información, la universidad ha decidido que no va la presencialidad ni la alternancia, por lo menos en este año, para la Facultad de Derecho. Entonces, nos solicitó a todos los docentes que diéramos esta información para que pues ya estén tranquilos, que la alternancia, al menos por este año, no se va a implementar. Gracias, doctora. Interesante. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias, profe. Gracias, profe. Doctora, mil gracias por esa gran gestión, doctora. Muy bueno. Doctora, muy gentil, gracias por esa. Igual, pues en otros salones también tenían la misma inquietud que tenían ustedes. Entonces, pues vemos ahorita que no es viable y sobre todo porque los salones de derecho son los más numerosos. Gracias, doctora. Ya me puedo tomar mi vinito tranquilo. Si lo va a tomar ahorita, Jorge. No, al final, después. Ah, yo sí dije, Jorge. Es que no tiene que compartirlos con todos, Jorgito. Bueno, vamos a iniciar entonces con el grupo número 1 para nuestra socialización, por favor. Grupo número 1. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la sentencia T734 del 2014. Mi compañerito nos va a compartir pantalla, por favor. Bueno, doctora, parece que no está disponible, entonces voy a empezar, doctora, si le parece, sin compartir pantalla. Entonces, a nosotros nos tocó la sentencia Lilian, compañerito, buenas T734. noches. Yo ya. Ay, ¿cómo estás? ¿Ya? Bueno, gracias. Tú me dices si ya la ven. Todavía no, mi compañero, mi doctor Romel Vega. Ahora sí, estamos listos, doctor. Sí. Gracias, Bueno, muy amable. Ya se buenas, ve. compañeros. Sí, muy bien. Siga, doctora Lili. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora Isabel. A nosotros nos tocó la sentencia T734 del 2014, que es una acción de tutela instaurada por la señora Margarita María Botero Ángel contra la Superintendencia de Sociedades. La magistrada sustanciadora fue la doctora Marta Sáchica en Bogotá el 30 de septiembre del 2014. Entonces yo les voy a hablar pues de los hechos de la sentencia. La sociedad Power Sale S.A. fue admitida por la Superintendencia de Sociedades para la promoción de un acuerdo de reestructuración mediante la resolución 3118 del 23 de julio del 2001, trámite por el cual el 12 de noviembre del 2004 se reconoció al accionante como acreedora nacional en virtud de la decisión del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, que condenó a la referida sociedad a pagar a la señora antes mencionada, Botero Ángel, la suma de 89.328.124 en atención a la relación laboral que existió entre estas partes. Después de esto, el 21 de junio del 2012 se celebró una reunión de determinación de votos y acreencias en la reforma del acuerdo de la reestructuración, en la cual se reiteró de nuevo el reconocimiento de la mencionada pues acreencia.
Posterior a esto, el 4 de septiembre del 2012, se dio ya inicio al trámite de la liquidación judicial de PowerCell S.A., lo anterior en la medida que pues esta reforma se pretendió efectuar en el año del 2012 y no obtuvo los votos necesarios pues para subsanar el incumplimiento de dicho acuerdo de reestructuración. Mediante este auto, el 26 de febrero del 2013, la superintendencia accionada graduó y calificó los créditos de dicha liquidación, reconociendo al fin a la peticionaria la calidad de acreedora del crédito de primera clase por un valor de 14.503.524, contrariando a lo dicho en las actuaciones antes agotadas pues por esta misma. Mediante este auto del 12 de julio del 2013, la superintendencia accionada declaró como extemporánea una creencia de 74.824.600.000, diferencia entre el valor reconocido entre el juzgado segundo laboral del circuito de Pereira por 89.328.124 y el valor tenido en cuenta por la superintendencia, que era de 14.530.524. Decisión frente a la cual se interpuso el recurso de reposición con un fundamento en el numeral 5 del artículo 48 de la ley 1116 del 2006, el cual en su efecto pues fue negado en ese momento. Posteriormente la señora Margarita Botero Ángel anuncia pues que ella padece de una enfermedad de diabetes, por lo que debe aplicarse una dosis diaria de insulina, también tiene hipertensión, hipotiroidismo, y adicionalmente pues ella manifiesta también en su escrito de tutela que ella no cuenta con algún ingreso que le permita llevar su actual situación de salud en unas condiciones pues dignas para ella. Entonces, por lo anterior, ella interpuso una acción de tutela con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales y solicita a su vez que se tenga en cuenta pues la calidad de acreedora laboral y se incluya pues la totalidad de la creencia reconocida por el juzgado laboral en su momento del circuito de Pereira, que es decir, la suma de 89.328.124 dentro del proceso de liquidación judicial de la sociedad PowerPoint pues, que se llevaba en ese momento. Entonces ahí va a seguir mi compañerito hablando sobre el problema jurídico. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañero. Mi nombre es Hernando, pues hago parte del grupo 1. Voy a hablar de del problema jurídico de la sentencia T734 del 2004, pues dice lo siguiente: determinar así la superintendencia de sociedades como juez del concurso vulneró los derechos fundamentales de la igualdad al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Margarita María Botero Ángel, al no incluir dentro del proceso de liquidación obligatoria de la empresa PowerCell S.A. el pago preferente de la suma de dinero que le fue reconocida a favor del accionante en la sentencia proferida el 16 de agosto del 2002 dentro del proceso laboral que adelantó contra dicha empresa. Hablemos de los aspectos relevantes del proceso. Dice, en el primer aspecto relevante de la sentencia consideramos que obedece al régimen aplicable a los procesos concursal por parte del juez. Esto debido a que aquellos iniciados con anterioridad al 28 de junio del 2007 debían seguir el trámite de la liquidación obligatoria previsto por la ley 222 de 1995, lo cual, si hubieran iniciado con posterioridad a esa fecha, le corresponde el trámite de liquidación judicial contenido en la ley 1116 del 2006. Así pues, de esta forma, la ley 1116 del 2006, por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones, cierro comillas, regulado mediante adaptar frente a la insolvencia, 1, un proceso de reorganización, 2, un proceso de liquidación judicial. Respecto a este último, el artículo 47 y 49 señala las circunstancias en las cuales procede de manera inmediata la liquidación judicial.
Seguimos entonces en la parte 2, el segundo aspecto correspondiente a las funciones jurisdiccionales que la Ley 1116 del 2006 concede a la Superintendencia de Sociedades para conocer de los procesos de insolvencia, tanto en la etapa de reorganización como en la etapa de liquidación judicial de todas las sociedades, empresas unipersonales, sucursales, sociedades extranjeras, y a prevención de lo indiciado para las personas naturales comerciantes. Los actos que éste expida tienen carácter judicial y puede ser objeto de recurso y hacen tránsito a cosa juzgada una vez ejecutoriada por la superintendencia. La Corte Constitucional en sentencia 388 del 2000 definió que las decisiones de la superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales diferentes a aquellas en las que se declaran incompetentes o son fallos definitivos, si bien no son susceptibles de recurso de apelación ante la jurisdicción ordinaria, sí pueden ser objeto de acciones de tutelas y de acciones contencioso-administrativas en caso de que dicho ente actúe excediendo su competencia jurisdiccional. Finalmente, pues la Corte manifiesta en sentencia C 415 del 2002, declara exequible el inciso 3 parcial del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, norma que permite la procedencia del recurso de apelación contra el fallo definitivo y las declaraciones de incompetencia de la superintendencia bajo el entendido de que los recursos deben ser decididos por las autoridades judiciales que hayan desplazado en el conocimiento del asunto, con el fin de garantizar el principio de la doble instancia. El punto 3, este aspecto es y hace parte a la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de la Superintendencia de Sociedades cuando adelanta procesos concursales. La Corte Constitucional, en la sentencia T 760 de 2013, señaló expresamente que cuando, abro comillas, que cuando de manera excepcional estas entidades se encuentren en desarrollo de funciones jurisdiccionales, las decisiones que profiera serán consideradas bajo la misma perspectiva de la jurisdicción ordinaria y en principio solo será procedente la solicitud de amparo si se agotaron previamente los recursos que para este efecto contenga la regulación de cada proceso. Bueno, pero yo quisiera, Hernando, discúlpeme, lo interrumpo un momento, me dijera usted qué entiende del tema. Más allá de leer, el ejercicio es explicar qué entendió, qué le quedó de la sentencia. Quería terminar para después hacerle una breve explicación. Sí, pero es que ya yo les he dicho a ustedes que el ejercicio no es leer, el ejercicio es explicar lo que ustedes han asimilado de la lectura previa que han hecho con su grupo. ¿Vale? Bueno, yo tengo conocimiento de, pues yo leí la sentencia. Yo consideraría que, pues, en este momento, pues, la accionante que presentó el recurso de la tutela contra la empresa, pues ella cometió varios errores al no atender los requerimientos que le hizo la empresa Power Cell, que tenía en ese momento el primer recurso que solicitó ella para acogerse al recurso de reorganización de la empresa. Y pues ahí la empresa ya le había manifestado de que ella tenía pues reconocido un valor de 14.503.000 pesos aproximadamente, pero que ella no estaba conforme con esa solicitud y presentó pues una demanda ante el juzgado laboral, el juzgado segundo laboral del circuito de Pereira, para que esos derechos que ella se sentía que se los habían vulnerado, presentara pues, se lo resolviera el juzgado. Pues en el juzgado civil del circuito, el juzgado laboral del circuito de Pereira, le resolvió a favor con un valor superior por valor de 83.500.000 pesos aproximadamente, pero
que de ella, con ese título, valor y esa sentencia que tenía en la mano, cuando se presentó la reunión que llamó la empresa para organizar la empresa, inmediatamente pues ella tenía que presentarse y no lo hizo. De igual forma, pues posteriormente la empresa entra en liquidación y con esa situación vuelve la empresa y solicita que los acreedores participen del proceso, pero teniendo en cuenta de que todos de forma universal y de forma equitativa y solidaria podían entrar a participar en la liquidación de la empresa, porque de igual manera pues los llama para que entren y la señora hace caso omiso y tampoco participa. Lógicamente que pues no agotó los recursos. Posteriormente, 3 meses después, doctora, de haber cesado todos los requerimientos de la empresa para hacer la liquidación, ella presenta una acción de tutela para reclamar sus derechos que ella pretendía vulnerado, pero que ella pues en su momento no había tenido la precaución y el interés de pronto de acercarse a organizar los reglamentos de la Ley 1116, donde manifiesta los pasos a seguir para que uno como acreedor pueda participar y le reconozca a la empresa su deuda que uno tiene. Entonces, en ese sentido, ese proceso tuvo varios pasos. Después pasó a una sala de familia, a un tribunal de familia, ahí le fallaron en contra. Después la Corte Suprema también le falla en contra. Y esto pasa a la Corte Constitucional, porque aquí ella está solicitando de que le vulneraron un derecho fundamental. Por lo tanto, pasa a revisión de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le niega ese derecho porque ella en su momento no tuvo la precaución o el interés de participar en las condiciones que enmarca la Ley 1116 del 2006, doctora. Esa es mi apreciación. Perfecto. Gracias, Hernando. ¿Alguien más siga el compañero Ronald. del grupo 1? Porfa, traten de no extenderse tanto. Recuerden que hay otros grupos también que tienen que pasar. ¿Listo? Compañero Romer. Bueno, entonces vamos a darle inicio al grupo 2. Que pase el grupo 2, por favor. Sí, doctora, muy buenas noches. Buenas Al noches. grupo 2 nos ha correspondido hablar del oficio 220 17805 del 11 de agosto del 2017. Y vamos a hablar entonces, ahí las preguntas eran, ¿cuáles son los hechos, el problema jurídico y los 5 puntos importantes? Entonces, va a empezar a hablar de lo que son los hechos Yajaira, posteriormente hablo del problema jurídico y lo cierra, pues, si no hay alguna otra intervención, Alexander con los 5 puntos importantes, doctora. Disculpe, Julie. Doctora, ¿me permite? Voy a compartir pantalla para las diapositivas. Listo. ¿Qué pasó? Profe, ¿ya se ven las diapositivas? Sí, ya puedo verlas, sí. Gracias. ¿No se escucha? Traten de agilizarle al tema grupo 2, que el tiempo va corriendo.
Sí, doctor, hay algunos problemas de comunicación, vamos a tener que plantear el orden. Permítame un segundo, por favor. Chilito, ¿se puede iniciar? Doctora, si le parece, puede continuar el grupo 3 y nosotros lo precedemos para no perder tiempo. Disculpe la intervención. Por favor, sí. Grupo 3. Y a los demás grupos, por favor, vayan teniendo ubicado dónde está el archivo, dónde está todo, para que no perdamos tiempo. Bueno, grupo 3. Sí, Julie, doctora. deja de compartir pantalla para que pueda compartir el otro grupo, ¿vale? Ya, profesora, Hola, ya buenas estamos noches, cuadrando hagan grupo favor para 3. poder Profe, buenas noches. Rommel Vega le habla, profe. Buenas noches. Sino que imagínese que yo era el tercer participante de la primera sentencia y yo hablé como 10 segundos y yo, pero bueno, nadie me estaba escuchando, yo mismo me estaba escuchando acá. Como yo era el que estaba compartiendo la diapositiva, Sí. no se me enmarañé y por eso no pude participar. Bueno, no se preocupe, nos hace la socialización suya si quiere vía WhatsApp o en el grupo en el chat de plataforma, pero debemos darle ya curso a los Listo. otros porque esto está atrasado un poco. Grupo 3. Listo, profe. ¿Escuchando? Sí, Andrés. Ay, gracias, doctora. Qué pena, es que Los demás silencian micrófono, por favor, Rommel Vega, silencia. Lo tengo. Ahora está proyectando las diapositivas, sí. Andrés, sí, ahí se le escucha, pero se le está escuchando con intermitencia. Ya. ¿Ya me escucha mejor, doctora? Sí, señor. Nosotros nos tocó la revocatoria de los dispositivos del deudor previos a iniciación de proceso de insolvencia empresarial. Es en cuanto a la sentencia C-527 del 2013, que está conformada por la Generalidad del Grupo 3. ¿Ya me escucha, doctora? Sí, ahí ya le escucho. Qué pena, doctora. Nosotros somos la Generalidad del Grupo 3. En el trabajo coloqué todos los integrantes, como usted nos dijo, para no perder tiempo, entonces pues no. Bueno, antes de nosotros comenzar la sentencia C527 del 2013, quisimos, doctora, hablar un poco del régimen de insolvencia empresarial y pues con todo ello hacer como un contexto general en cuanto a qué es. Y decimos que el régimen de insolvencia empresarial, por lo cual en el país lo vemos como un procedimiento de las empresas y también de las personas naturales o comerciantes para que puedan pagar las deudas acumuladas con sus acreedores. Es importante pues también resaltar, doctora, que lo que se busca es proteger su establecimiento como fuente de ingresos o generadora de empleo. Y el mecanismo se encuentra estipulado en lo que es la Ley 1116 del 2006. Aquí en esta parte, doctora, pues quisimos hacer una puntualización y es que según el artículo 1 de la Ley 1116 del 2006 habla que las empresas y personas naturales comerciantes que acceden a este mecanismo pueden organizar sus deudas mediante un proceso de reorganización o de delitos fundamentales, y es que el proceso de reorganización pretende a través de acuerdos, doctora, preservar las empresas viables y normalizar lo que son las relaciones comerciales y crediticias mediante reestructuración operacional. Pero además, también lo que logramos evidenciar en esta parte de la contextualización que queremos evidenciar es que el proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento patrimonial del deudor. Entonces quisimos, pues, en la contextualización dejar esta parte muy clara
todo, pues ya que toda vez, doctora, que las empresas pueden acceder al régimen de insolvencia empresarial, tienen que presentar dos condiciones puntuales. La primera, ya sea la cesación de pagos, que es cuando la empresa incumple en el pago por más de 90 días o más acreedores o tenga en su contra 2 o más demandas presentadas. Además, también hay la incapacidad de pago inminente. ¿Qué refiere a la incapacidad de pago inminente? Es una situación en la que se da cuando la empresa presenta incapacidad de pago debido a circunstancias del mercado, ya sea que se desempeñe en situaciones de organizaciones de estructuración interna que afecten gravemente el cumplimiento de sus obligaciones. Esta parte fue la que quisimos antes de comenzar la socialización puntual de la sentencia, dar como un marco general en cuanto al régimen de insolvencia. Ya pasando, doctora, a lo que es la sentencia C527 del 2013 en cuanto a los hechos. Se encontraron dos hechos fundamentales, puntuales, y el primero es lo que es el desconocimiento del principio de la buena fe. En toda la lectura, lo que se logró encontrar y lo que evidenciamos en el grupo es que las ciudadanas, como bien lo estipula la sentencia, estipulaban que en el numeral 1 del artículo 74 en la ley Nuevamente no se 1116 del 2006, desconocía el principio del artículo 83 de la Constitución. Doctora, ¿me está escuchando ya? Doctora, ¿me escucha? Doctora. Señora, ahí sí se le escucha. Doctora, ¿me escucha? Sí, señor. Qué pena, doctora, es que estoy en mi municipio y la internet está muy caído porque está lloviznando. Bueno, doctora, entonces le comentaba que las demandantes afirmaban que el problema de presunción de buena fe y las acciones revocatorias y de simulación permitidas en la ley de insolvencia totalmente frente a los actos realizados por parte del deudor o del administrador. Añadían puntualmente que en la ley 1116 del 2006 se establecía, y acá hago lo que es un parafraseo, doctora, decía que pretende insinuar que cualquier acto ejecutado por las empresas que necesariamente deba acogerse al proceso que desarrolla la ley en mención dentro del término llamado de sospecha. No se escucha, Andrés. Andrés, venga, continúo, que ya tengo mejor. Sí, por favor. Esta legislación como Andrés, venga, continúo, tranquilo. Y detrimento de los intereses. Listo, Mauricio, adelante, por favor. Gracias, doctora. Ya continúo. Dentro de una de las decisiones importantes que toma la Corte en esta sentencia, es muy interesante notar que se tiene en cuenta también uno de los principios básicos, que es el de la buena fe y de la universalidad. Entonces, encontramos ahí dentro de los puntos importantes donde dice que la Corte consideró necesario hacer un estudio relacionando la prelación, la presunción de la buena fe en las normas demandadas. Aparte de... Obviamente, Andrés. Continúo. Adelante, Mauricio. Gracias, Doc. Continuó que, pues, de todos modos concluyó que, al contrario de lo afirmado por el ciudadano, las condiciones especiales de las personas que se asocian para formar el contrato de cuentas de participación son clara expresión de la especialidad y de los fines del negocio jurídico conforme al artículo 507, de cuya lectura se deduce propósito diferente de gestionar operaciones mercantiles. Entonces, resumen, se trata también de igualdar las partes. Obviamente también menciona también lo de la carga de la prueba para poder equilibrar esas partes y que haya una armonía entre ese litisconsorcio que hay entre esas dos partes. También encontramos que uno de los objetivos importantes de esa ley 116 del 2006
menciona también los diferentes tipos de principios. Además que vela por la protección del crédito, recupera y conserva la empresa como unidad de explotación económica y fluente del empleo, normaliza las relaciones comerciales y es necesario asegurar la liquidación pronta y ordenada, protegiendo la buena fe en las relaciones comerciales. Se trata también, esa buena fe pues debe ir incluida como con un conjunto de valores. Obviamente se trata de no engañar al otro, sino siempre actuando en buena forma, ¿no? Esa sí es una de las cosas que dice la Corte para que no haya de pronto esas vicitudes dentro de un proceso. Cabe resaltar también, dentro de ese principio de la buena fe, desde los tiempos inmemorables, es uno de los principios fundamentales del derecho. Ya se mire activo como debe ser el proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como derecho a esperar como lo procedan de misma forma, sea para cualquiera de esas dos partes. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y es sancionada por este. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume de una parte y es la manera usual de comportarse, y la otra, a la luz del derecho, las faltas de comprobarse, y es una falta de quebrantar la buena fe. No sé si Andrés ya tiene un poquito de señal. No, continuemos, Mauricio, por favor, que necesito que ya acabemos. Le pido a los grupos y a ustedes también, grupo 3, sean más breves para poder darle chance a los demás grupos. No van a poder participar los demás. La idea no es leer, la idea es decir, a mí me pareció de la sentencia esto, y estos fueron los puntos relevantes, y este fue el problema jurídico según lo que yo pude entender, no leyendo. Sí, doctora, continúo. Pues el problema jurídico ya lo había mencionado el compañero Andrés, que la señal estaba regular. Dice que si define si constituye falta de la presunción de la buena fe a las acciones revocatorias y de simulación permitidas en la ley de insolvencia frente a los actos realizados por el deudor o su administrador. Listo, doc. Gracias, grupo 3. Vamos con el grupo 4, por favor. Doc, qué pena si nos permite continuar ya ahora sí el grupo. ¿Listos? Ya estamos listos. Vamos con el grupo 4 y al final vamos con el grupo 2. Grupo 4. Gracias, doctora, muy amable. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Patricia. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Esperanza. Bueno, igual voy iniciando. Bueno, entonces a nosotros nos correspondió el análisis de la sentencia. Nos corresponde el análisis de la sentencia 0086 del 2018 del Consejo de Estado. El demandante es la sociedad Fajoe SAS y el demandado es la DIAN. ¿En qué radican los hechos de la sentencia? Dice que el 16 de junio del 2009 la sociedad Fajoe informó a la Superintendencia de Sociedades sobre el acuerdo de reorganización suscrito con la mayoría calificada, que es uno de los requisitos para iniciar este proceso. El 24 de julio del 2009, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de validación judicial del mismo acuerdo. El 31 de agosto del 2009 se inscribió ante la Cámara de Comercio de Bogotá el decreto de la apertura del proceso, y el 29 de junio del 2010 la Superintendencia de Sociedades expidió la autorización del acuerdo extrajudicial de organización y ordenó la inscripción de tal decisión ante la Cámara de Comercio. Consecuente a esto, el 30 de julio del 2010, la sociedad presentó la declaración al impuesto del patrimonio para el año 2010, en la que se liquidó un valor total de 360.470 millones y dio un primer pago, una primera cuota por un valor de 203 millones de pesos. Y dice que el 14 de noviembre del 2012 Fajoe solicita la devolución
por pago de lo no debido a la primera cuota pagada por concepto del impuesto sobre el patrimonio, ya que considera que esta no debía haberse hecho por estar cubierto en el régimen de organización empresarial. Entonces aquí sigue mi compañerito. Buenas noches, doctora. Buenas noches para todos. Les habla William Cifuentes. Buenas noches. Referente a la sentencia 826, se argumenta mucho el demandante se apoya mucho sobre el artículo 297 del Estatuto Tributario, que este es aplicable al impuesto del patrimonio del año 2010 en mención que se está interponiendo la demanda. Y este habla también de que el pago se encuentran exentos quienes estén en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración. Como viene al principio de la demanda, hay un acuerdo de reestructuración que es de fecha de 2009. También hacen referencia, de que el artículo 297 del Estatuto Tributario viene desde la Ley 550 del 99 y este está avalado en el mismo artículo por la ley, la 1370 del 2009 y sigue los lineamientos de acuerdo a la anterior, que es la 1111 del 2006, para hacer empalme a todas ellas con la 1116. También otro de los puntos más importantes que el demandante insistió que en enero del 2010, fecha en la que causaba el impuesto del patrimonio del año 2010, ya estaba suscrito en un acuerdo de reorganización. Y es básicamente el demandante se enfoca en los tiempos en que salieron las normas y está pidiendo la devolución del dinero de un pago que no tuvo que haber efectuado, el cual la DIAN se encuentra negándole el derecho. Sigue mi compañero Ernesto Martínez. Gracias. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. Continúe, por favor. Continuando con el problema jurídico, pues doctora, el problema jurídico que radica en que, pues, en la sentencia del 00826 del 2018, pues radica en que la Sala del Contencioso Administrativo, en este caso la sección cuarta, es mirar la legalidad de la resolución 6283-07 del 23 de enero del 2013. De acuerdo a un derecho de petición que colocó la sociedad Fajoves SAS para que le reintegraran el impuesto del patrimonio debido a que era el pago de lo no debido, a lo cual la DIAN, mediante su oficina jurídica, le niega las pretensiones en el derecho de petición. Por tal motivo, la demandante coloca un recurso de reconsideración, el cual también es negado mediante la resolución número 1005 del 4 de febrero del 2014. Entonces, es lo que le corresponde a la sala verificar si estas dos resoluciones que le negaron el reintegro del pago de lo no debido del impuesto al patrimonio a la demandante, verificar si realmente es legal. Y por el otro lado, le corresponde igualmente a la sala, pues, de acuerdo a los términos del recurso de apelación que emitió la demandante Fajove SAS, si se encuentra parada para el pago del impuesto al patrimonio en el estatuto tributario para las empresas que se encuentran en procesos de reestructuración, concordato, reorganización empresarial, que están amparadas en la ley 550 de 1999 y en la ley 1116 del 2006, doctora.
Acá sigue mi compañero William, doctora. Muchas gracias. Gracias, compañero Ernesto. Sí, doctora, también, ¿qué es el impuesto del patrimonio? Este se paga sobre la riqueza personal, sobre las personas físicas. También hace parte en la demanda y habla que la parte demandada adujo en la apelación que la exoneración del impuesto al patrimonio no implica a la administración que tenga la obligación de hacer la devolución. Esto con el fin de que sí que exista una causa legal para hacer exigible el cumplimiento, doctora. Sigue mi compañero Ernesto. Bueno, doctora, dentro de los 5 puntos pues, relevantes que nos pareció, pues en el primer punto nos pareció importante pues la solicitud mediante el derecho de petición que impetró Fajove SAS, pues para que le devolvieran el impuesto sobre el patrimonio, pues al considerar que no era sujeto de tributo, ya que se encontraba en un proceso de reestructuración. Consagrado en el artículo 297 del Estatuto Tributario. Como dicha solicitud fue negada por el procedente por la División de Gestión del Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, en las resoluciones que mencioné anteriormente. Entonces, por tal motivo, la empresa, pues, Fajoves, al denegarle en el segundo aspecto, pues coloca el recurso de reconsideración. Al serle negado, la empresa Fajoves se ve abocada a demandar. A la DIAN y en primera instancia, pues le son negadas las pretensiones a la demandante y por tal motivo es apelada la decisión. En el tercer aspecto, en la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sección cuarta, sección B, doctora, en la sentencia del 15 de octubre del 2015, aquí ya accede a las pretensiones de la demanda. Por tal motivo, la DIAN, pues al no quedar conforme, igualmente apela la decisión. Ya es la sala de lo contencioso administrativo, de la sala de la sección cuarta, la que decide en definitivo sobre el recurso de apelación de la DIAN. Y en el cual la sala le da la razón o le da favor a las pretensiones de la demandante, en la cual indica que la DIAN le debe devolver la primera cuota del pago del impuesto al patrimonio, que pues, sin tener en cuenta pagó la sociedad Facove SAS, que igualmente le debo devolver el valor pagado, que es de 203.474.000 pesos, con los intereses corrientes y moratorios, los cuales están previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, que le deben de ser reintegrados a la demandante. E igualmente es importante anotar que, pues, que la demandante se basó en el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 138, el cual es la nulidad y restablecimiento del derecho. Por este es que la Corte, pues, a través de este artículo le reconoce las pretensiones a la demandante, doctora, y sale favorecida en este caso, en esta sentencia sale favorecida porque las protecciones le son favorables a la demandante. Listo, Lo único muchas es que gracias. no- Ya tenemos que, por factor Pagas, tiempo, darle paso al grupo quinto. Por favor, no nos extendamos tanto. Lo importante y lo esencial de cada sentencia, por favor. Grupo quinto.
Grupo quinto no está listo. Grupo sexto. Grupo sexto, sí, profesora, ya iniciamos entonces. Buenas noches, ¿me escuchan? Lo atinente a la sentencia, por favor. Gracias. Bueno, profesora, al grupo sexto nos correspondió un oficio, un concepto que entrega la Superintendencia de Sociedades al oficio 220-081-850 del año pasado, del 2019. Este trata o versa sobre el pago de impuesto a cargo de una sociedad en reorganización empresarial. Somos el grupo 6. Como decía, es el oficio 220-0818-50 del 23 de julio de 2019. Dice aquí que el día 23 de julio del año pasado, la Superintendencia de Sociedades recibe un oficio en el cual hacen una serie de preguntas referentes al cumplimiento de los pagos de impuestos de una sociedad inmersa en proceso de reorganización. Tales preguntas es la primera: si un acto administrativo impone una obligación pecuniaria a una persona jurídica un día antes de que esta persona jurídica sea admitida en el proceso de reorganización, pero cobra ejecutoria con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, ¿se puede tener como un gasto de administración? La segunda pregunta que hace es: dicho acto administrativo que cobró ejecutoria con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, ¿se puede cobrar por fuera del proceso de reorganización mediante un proceso de cobro coactivo? Y la tercera y última pregunta es: ¿se podría incluir como crédito en el proceso de reorganización un acto administrativo que no haya cobrado ejecutoria? Entonces, el problema jurídico que se ve en este concepto es si una sociedad en régimen de insolvencia está obligada a pagar impuestos causados con anterioridad al inicio del proceso de organización como gastos de administración, debido a que la ejecutoria se da una vez presentada la solicitud de la admisión. Pues en nuestro concepto, según lo expuesto por la superintendencia en este concepto, dicha sociedad no tendrá que hacer el pago de estos impuestos, toda vez que los mismos se causaron antes del inicio del proceso, por lo cual se debería pagar según lo acordado en este proceso. Relevante que nos dice en este concepto que un criterio a tener en cuenta para determinar si un impuesto es o no gasto de administración dentro de un proceso de insolvencia es la fecha de su causación. La parte aquí importante o la palabra mágica es precisamente esa, causación, y no aquella posterior en que se realizó la liquidación de la suma a sufragar por el contribuyente. ¿Sí? Se trata de una obligación anterior a la admisión del deudor al proceso de insolvencia, y en tal caso el Estado se encuentra en la misma condición que cualquier otro acreedor, careciendo de la potestad de ejecutar judicial o coactivamente las obligaciones a su favor. Y en tal caso no hay certeza sobre el monto de la obligación, y por tal razón la suma respectiva debe incluirse como un crédito contingente en el inventario de activos y pasivos, en el proyecto de calificación y graduación de créditos de derechos de voto, para que una vez quede en firme la liquidación, se efectúe su pago en las condiciones establecidas en el acuerdo. Todo esto se basa en el siguiente artículo, o lo podemos ver en el siguiente artículo del decreto 624 del 30 de marzo de 2008, que es el estatuto tributario. Dice que el impuesto se causa a: en las ventas en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, y a falta de estos en el momento de la entrega. B, en los retiros, en la fecha del retiro. C, en la prestación de servicios, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, en la fecha de terminación de los servicios o del pago a abono en cuenta, la que fuere anterior. Y D, en las importaciones al tiempo de la nacionalización del bien. Esto quiere decir que ninguna sociedad, o sea, todo aquello que la sociedad haga y cause antes de la admisión entrará por ende a este proceso de reorganización, y estas deudas se deberán pagar conforme a lo que se acuerde en ellas, sin importar que se ejecutorie, como en este caso los impuestos, una fecha después de la admisión. Es en resumen más o menos lo que nos habla este concepto, profesora. Gracias. Perfecto, algo conciso, algo al grano, en sus palabras, eso es lo que yo busco, no palabras rebuscadas. Bueno, muchachos,
por temas de tiempo vamos a iniciar clase y si yo termino y queda tiempo, pues siguen los otros grupos socializando. Si no lo dejamos, si no llega a haber tiempo, entonces la socialización de los grupos restantes queda en el día de mañana. Pero ideal, muchachos, que si yo sé que tengo que socializar en el día de hoy, tenga ya listo, coordinado con mis compañeros, quién es el que tiene el rol de subir y compartir pantalla, quién es el que va a hablar y no en ese momento entrar a deliberar quién habla. Y otra cosa, por favor, más concisos del tema. Entonces, más conciso cómo van a abordar el tema de la sentencia. No tiene que ser que se lea toda la sentencia desde los antecedentes y desde que comenzó hasta el fallo, sino que sea algo conciso, algo que se diga. Esto es lo que se determinó que se iba a demandar, si es una sentencia de constitucionalidad, si es una tutela, qué derecho fundamental fue vulnerado, y si es un concepto, cuál es el motivo y la causa por la cual se acude a las supersociedades para determinar cuál es el concepto. ¿Listo? Entonces es eso, muchachos, para que puedan sus otros compañeros también hablar y no tengan ellos que les queda a los últimos grupos siempre la carga de que tienen que decir algo en 2 minutos, mientras que el otro grupo tuvo media hora. Entonces, escenarios de la justicia a que todos tengan la misma posibilidad. ¿Listo? Entonces vamos a compartir pantalla rápidamente del proceso de liquidación. Entonces, muchachos, habíamos hablado en el día de ayer del proceso de reorganización, de cuáles son entonces los lineamientos, los requisitos, cuáles son las causales para que se pueda terminar este proceso de reorganización y cuáles son entonces los efectos generales del acuerdo de reorganización. ¿Qué pasa cuando hay un acuerdo de reorganización? Entonces, como quiera que ya vimos las causales de terminación del acuerdo y ya vimos el proceso de reorganización, comenzamos con el de liquidación judicial y el pago de acreencias dentro del proceso de liquidación. Entonces, vemos que el proceso de liquidación judicial es un proceso que se adelanta ante juez civil del circuito o ante la superintendencia, mediante el cual se pretende poner fin a la actividad comercial y finalizar la personalidad jurídica de esa sociedad deudora. Entonces, este procedimiento busca convertir en dinero los bienes y activos de la empresa. ¿Para qué? Para poder pagar y distribuir entre los acreedores de forma ordenada y garantizada las obligaciones y las acreencias que tiene pendientes por pagar esta empresa, esta empresa. Entonces, tenemos que, de las causas que hay para poder entrar en un proceso de liquidación obligatoria de conformidad con el artículo 47 de la ley 1116. Recuerden que aquí siempre vamos a estar hablando, cuando hable de artículos y todo, va a ser siempre referente a la 1116. Si es del estatuto tributario o código de comercio, yo les haré saber en su momento qué tipo de código de estatuto nos estamos acogiendo, pero como ahorita estamos viendo todo lo referente a régimen de insolvencia empresarial, entonces todos los artículos serán en consecuencia los pertenecientes a la 1116. Entonces, ¿qué dice este artículo 47? Que se va a iniciar ese proceso de insolvencia ¿cuándo? Cuando haya incumplimiento del acuerdo de reorganización o que haya fracasado el concordato a los que están sometidos los acuerdos de reestructuración contemplados en la 550 del 99. Entonces, hubo incumplimiento del concordato, hubo incumplimiento del proceso de reorganización, da lugar entonces a que se dé el proceso de liquidación y a que se inicie el mismo. ¿Listo? De igual forma, también iniciará el proceso de liquidación de acuerdo con lo que tiene el artículo 49 cuando ese deudor lo solicite directamente,
cuando incumpla sus obligaciones de entregar oportunamente la documentación requerida dentro de la solicitud de proceso de insolvencia que ha requerido el acreedor. Si hay un acreedor que dice definitivamente solicito haya el inicio de nos sometamos a un proceso de liquidación porque yo definitivamente veo que no hay forma de que se pueda recuperar esa empresa y en cambio sí está ganando tiempo para obviar el pago de las obligaciones que puedan llegar a surgir. Entonces acá habrá una solicitud del acreedor y si cuando es requerido ese deudor para entregar oportunamente la documentación no lo hace y incumple esta obligación de entregar oportunamente esta documentación, entonces también habrá inicio al proceso de liquidación judicial. De igual forma, cuando el deudor abandone sus negocios de acuerdo a lo contenido en el artículo 49, también entonces se inicia el proceso de liquidación judicial inmediata. Abandonó los negocios, dijo, ay, me aburrí, yo no voy a estar pendiente de esta locura, me voy, y dejó abandonados los negocios, ahí inicio al proceso de liquidación. Por solicitud de la autoridad que vigila y controle a la empresa, también entonces habrá la correspondiente inicio del proceso de liquidación judicial. Cuando la solicitud, cuando haya, una decisión motivada de la Superintendencia de Sociedades que se da impulso mediante un oficio cuando el deudor no actualiza ese proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y de derechos, o cuando también esos votos y esa votación requerida en la providencia del inicio del proceso de reorganización no está en debida forma, puede darse también una causal de inicio del proceso de liquidación judicial. Cuando hay petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores de no menos del 50% del pasivo externo, entonces también estaremos hablando de que da lugar a que haya una causal de liquidación judicial inmediata. Cuando hay una solicitud expresa del inicio del trámite de liquidación judicial por parte de una autoridad o representante extranjero, en el caso de las sociedades extranjeras, pues también es una causal de liquidación judicial. Bueno, entonces, dentro de esas causales de liquidación judicial están también las de tener a cargo obligaciones vencidas que pertenezcan ¿a qué? A mesadas pensionales, a retenciones de carácter obligatorio cuando es a favor de autoridades fiscales, cuando también se está faltando a las obligaciones de los aportes al sistema de seguridad social. Y tener en cuenta si se están dando esas causales y no han sido a la fecha subsanadas dentro del término que indica el juez del concurso, que en todo caso no puede exceder a los 3 meses, entonces da lugar inmediatamente a la liquidación judicial. Se debe tener en cuenta que para poder iniciar el proceso de liquidación, el cumplimiento de los requisitos, al igual que en el proceso de reorganización, es muy importante y determinante. Entonces, para poder declarar liquidación judicial, necesariamente debemos hablar de que hay una cesación de pagos, porque si no, pues entonces sencillamente se conmina a una audiencia de conciliación a que haya si hay un pago debido, pero ya sabemos cómo es la cesación de pago, ¿cierto? Que no es que simplemente yo le deba a un deudor una suma de dinero por un mes, se necesita que sea entonces, ¿por cuánto tiempo la cesación de pagos? 90 días. 90 días. ¿A quiénes? ¿A cuántas personas? ¿A cuántos acreedores? A más de 2. 2 o más personas. Más de 2, a doctora. 2 o más. O que tenga 2 demandas, ¿sí? Más de 2 demandas. O que tenga 2 procesos en curso. Exactamente.
dos procesos que hablen de acreencias que deba esa sociedad deudora, ¿no? No es que es cualquier proceso, sino un proceso precisamente por el incumplimiento en el pago de las obligaciones. Entonces, la solicitud de inicio del proceso de liquidación judicial por parte del deudor o de sus acreedores debe venir acompañada de unos requisitos. Debe venir acompañada entonces de 5 estados financieros básicos de los últimos 3 ejercicios, sí, son 3 ejercicios, y los dictámenes respectivos, si existen, con corte al mes anterior a la fecha de la solicitud. Así como en el proceso de reorganización, también se van a necesitar esos 5 estados financieros básicos. Un estado de inventario de activos y pasivos portado en la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado. Entonces, con corte a mes anterior a la fecha de la solicitud. Y también debe haber una memoria explicativa que diga el por qué entró la empresa en ese régimen de insolvencia. ¿Listo? Entonces, tenemos acá el inicio de la solicitud que debe ser por parte del deudor o de este y alguno de sus acreedores, y que además debe venir acompañado de unos requisitos que les acabo de explicar, que son los estados financieros, el estado de inventario de activos y pasivos para determinar con qué bienes cuenta la empresa, y esa memoria explicativa que nos va a decir cuáles son las causales por las cuales esa empresa entró en régimen de insolvencia. ¿Listo? La providencia judicial que decrete la apertura inmediata de este proceso de liquidación judicial no va a admitir ningún recurso, pero hay unas excepciones, y las excepciones están contenidas en este artículo 48, que nos dice que a menos que la causal para iniciar el proceso de liquidación sea tener obligaciones que estén vencidas por causas de mesadas pensionales y retención de autoridades fiscales, de descuentos efectuados a los trabajadores o los aportes a seguridad social, todas las demás no van a tener ningún recurso. Esta, si está en esta causal de que está dejando de pagar las mesadas pensionales, se va a tener lugar al recurso de reposición. Y va entonces a poder presentarlo a decir, bueno, sí estaba atrasado en el pago de las mesadas pensionales, pero ya pude conseguir la forma de pagarlas para que no me declaren la liquidación obligatoria. De resto, pues definitivamente no procede ningún recurso y va a tener que entrar la sociedad en liquidación, pues porque ya tuvo las posibilidades de entrar al proceso de reorganización, o definitivamente no hay forma en que entre a proceso de reorganización porque ya está demasiada comprometida la empresa y no hay forma tampoco de que genere esos ingresos, entonces ya entra inmediatamente a liquidación obligatoria. Entonces, ¿cuál es? La providencia de apertura del proceso de liquidación judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48, en el numeral 5 nos dice que los acreedores van a tener un término de 20 días a partir de cuando se desfija el aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación para poder presentar el crédito al liquidador con su respectiva cuantía por documento de soporte. Entonces, tenemos que los acreedores reconocidos en proceso de reorganización, perdón, esto me adelanté un poquito acá, no tienen obligación de presentar nuevamente los créditos en ese proceso de liquidación judicial. Si el proceso de liquidación se llega a iniciar porque hay incumplimiento del acuerdo de reorganización, los acreedores reconocidos y admitidos en el acuerdo se van a entender que presentaron en tiempo
al liquidador. Entonces no es necesario que vuelvan a presentar sus créditos en el proceso de liquidación. Pero si por el contrario, todavía no. Si por el contrario, los créditos que no se hayan presentado en el acuerdo de reorganización, hay créditos, perdón, que no se han presentado en el acuerdo de reorganización y que no están calificados ni graduados en acuerdo de reorganización, deben ser presentados ante el liquidador. Hay que presentarlos porque pues no han tenido un antecedente de haber sido presentado en acuerdo de reorganización. Y con esto, entonces, lo que se busca es que los acreedores obtengan satisfactoriamente pues el cumplimiento de sus créditos y que pues obviamente el cumplimiento de los créditos debe someterse a una calificación, a la previa calificación y graduación de los mismos. ¿Para qué? Para que con los recursos provenientes de la enajenación, de la venta de estos activos, de la venta de todos los bienes de la sociedad concursada, se pueda pagar la totalidad de las obligaciones que están a cargo. Entonces, este es el objetivo de buscar que aparezcan todos los acreedores, que soporten las acreencias en documentos y que se pruebe que definitivamente esas acreencias son las debidas y las que se necesita, que necesita la empresa de cara al proceso de liquidación judicial cancelar. ¿Listo? Entonces, este pago de las obligaciones, no obstante, en su totalidad, depende de los fondos que se obtengan luego de que se ha hecho la enajenación, la venta de estos bienes, pues puede que llegue a presentarse que estos bienes o la venta de estos bienes son escasos y puede que lleguen a quedar algunas obligaciones insolutas, totales o parciales. En este proceso, las obligaciones a plazo a cargo del deudor concursado van a ser automáticamente exigibles. El liquidador designado es quien a partir del proceso de liquidación va a asumir la calidad de representante legal y entonces será quien administre los recursos, quien pague las obligaciones y obviamente esto debe hacerlo con sujeción a la prelación de los créditos, debe respetar la prelación de créditos que se presente. En cuanto a las acreencias condicionales o litigiosas, estas pues van a quedar sujetas a lo que resulte del proceso o a lo que se resuelva en el mismo. Entonces, tenemos un proceso que está pendiente, que nos demandaron por algo, pues ese crédito va a quedar pendiente de acuerdo a lo que se resuelva en el mismo y a lo que el juez resuelva en el mismo para poder contarlo como una obligación. Los pagos de estas acreencias se van a hacer por las mismas normas que se tengan, que son de carácter exigible, en condiciones iguales a los créditos que se presenten de la misma clase. Bueno. Entonces, esto es lo que les había dicho ya de las acreencias o condiciones litigiosas. Por su parte, entonces, los créditos extemporáneos en el acuerdo de reorganización o en el concordato no van a gozar de los privilegios que deben hacerse, que deben pues clasificarse dentro del proceso de liquidación judicial. No hacen porque fueron presentados de manera extemporánea. Con referencia a los gastos de administración, aquí sí vamos a tener que estos gastos de administración durante el trámite del proceso de liquidación judicial se va a pagar
con la preferencia en su pago sobre aquellos objetos de acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación. Entonces, tenemos algún gasto de administración y recordemos que los gastos de administración son los que nos ha dado alguna entidad crediticia de financiamiento comercial, o puede ser un tercero que le presta a la sociedad para que pueda pagar sus gastos, sus mesadas pensionales, para que la entidad pueda seguir operando. Y entonces, acá estos gastos de administración van a ser tenidos como gastos preferentes, pero sin perjuicio de la prelación que se le da al pago de las mesadas pensionales causadas y pues a todos los gastos de acreencias laborales, a todos los, perdón, a todas el pago de las obligaciones laborales que van a tener esa prelación. Entonces, el hecho de que haya algún trabajador sindicalizado que tenga fuero no significa que va a tener una prioridad para el pago de su obligación. Estos créditos laborales, recordemos, pertenecen a los créditos de primera clase, pero que van a gozar de prelación para su pago, que se efectuará bajo el principio del par condicio creditorum. ¿Ustedes se acuerdan de ese principio del par condicio creditorum? Que es que los acreedores pertenecientes a una misma clase dentro de la prelación de créditos, pues van a ser tratados bajo los principios de igualdad y de equidad, van a tener un tratamiento igualitario, de manera que no se puede hacer preferencia a un trabajador para pagarle mesada pensional o para pagarle salarios o algo porque tiene fuero sindical, y no pues a todos los trabajadores dándoles el mismo trato igualitario. Aquí no aplica el tema del fuero sindical porque la ley no lo prevé así y nos da más bien la posibilidad de pues sí que sean pagadas todas las obligaciones, pero de manera igualitaria para todos los acreedores que están dentro de esas mismas acreencias laborales de primera clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es lo que tengo para decirles en el día de hoy respecto de el proceso de liquidación obligatoria. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces continuamos con la socialización de nuestros compañeritos que están en cola para poder pasar. ¿Listo? Profesora, yo tengo una pregunta, Belisario Hernández. Belisario. Profesora, en el proceso de liquidación, ¿qué pasa si el representante legal renuncia? Es decir, ¿hay algún término, hay alguna sanción, puede hacerlo? ¿O qué pasaría Bueno, ahí? recordemos que acá el representante legal ya no tiene relevancia porque quien va a asumir ahorita es el liquidador. En el proceso de reorganización es un promotor, acá es el liquidador el que va a asumir el rol de representante legal y que va a velar porque esa enajenación de bienes que se haga en debida forma y asimismo la adjudicación o el pago a las acreencias laborales se haga respetando la prelación de créditos y las preferencias que se deben tener y que se deben observar para poder desarrollar estos pagos a los acreedores. ¿Listo? Gracias, doctora, muy claro. Profe, tengo una pregunta. Listo, Belisario. Luis. Cuando se hace la pregunta o cuando se comenta en el mercado que la empresa se quebró, ¿es lo mismo que se liquidó? ¿Es lo mismo? ¿Significa lo mismo? Quebrar significa que definitivamente estoy insolvente para poder, que entré en cesación de pagos y que definitivamente no puedo cancelar las obligaciones que tengo de los acreedores en las condiciones que los da los requisitos de la cesación de pagos, y que definitivamente tampoco tengo la capacidad de operar porque pues ya no tengo cómo seguir respondiendo económicamente
a esos proveedores y para poder terminar la cadena del proceso productivo no lo puedo hacer, entonces eso es estar quebrado, tener la imposibilidad de pagar a los acreedores a los que les debo y tener la imposibilidad de seguir operando para poder desarrollar el objeto social, que es el que me permitía a mí como empresa facturar. ¿Listo, Luisito? Listo, profe, gracias. Listo. Profesora, una inquietud. Nubiecita. Doctora, respecto a lo que pregunta el compañero, en la actualidad, en realidad ya no existen las empresas en quiebra, sino en liquidación, ¿no? Ya esa palabra cambia, Ya ¿no? esa palabra, sí, a partir del régimen de insolvencia la palabra quiebra se desplazó, pero pues sigue siendo pues a la larga el mismo significado. Lo que pasa es que ya el término ya no se utiliza de cara a que el régimen de insolvencia lo que trata es como de salvar la empresa, entonces esa palabra ya era muy sugestiva y trataba como de ir ya, si está quebrado, iniciar entonces una liquidación y no pasar por ese proceso de reorganización. Entonces la palabra quiebra ya sugiere de una vez que vayamos a un proceso de liquidación y no en aras de salvar la empresa y de poder presentar alternativas que puedan salvar la empresa primero. Sí, Vale, señor. doctora, gracias. Listo. Doctora. Ernesto. Doctora, una pregunta. En el proceso de liquidación, el liquidador, ¿quién lo nombra? ¿Lo nombra el juez y es un auxiliar de la justicia o cómo es ahí, doctora? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Sí, lo nombra el juez del concurso de una lista que presentan y que está publicada en Cámara de Comercio y en Súper de Sociedades. Gracias, doctora. Muy amable. Hernando, Amado. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Una pregunta. El proceso de liquidación ya con estas características que vimos, ¿tiene que ajustarse también a dentro de los 4 meses que se dieron con anterioridad dentro del proceso, doctora, de reorganización? ¿O puede ser que en esos 4 meses se presente una eventualidad de estas y se solicite? No, ya el proceso de reorganización es el que tiene los 4 meses, ya cuando entramos a liquidación judicial ya es otro término previsto para la liquidación judicial. Pero no importa que esto se pueda dar dentro de esos 4 meses o hay que agotar esos 4 meses. No, es el tiempo máximo, 4 meses prorrogables por 2 más, como vimos en el proceso de reorganización, pero si pues, se saca antes y resulta que se llegó y se concertó sacarlo antes, bien que se puede, pues sí, adelantar el proceso y sacar dentro de un término menor. Ah, ok. Listo. Silencio, por favor. ¿Quién más estaba? A ver. Yo, a ver. Maristela. Maristela. Doctora, yo tengo una duda. Señora. Supongamos, lo primero que tienen de preferencia son las prestaciones sociales de los empleados, ¿cierto? Sí, están dentro de la primera clase de la prelación. Entonces, ahí, ¿cuál sería la preferencia de pago? ¿Los que ganan menos a más o los demás a menos? ¿O todo en una bolsa y...? Dentro de los trabajadores. Sí, señora, dentro de los trabajadores. Dentro de los trabajadores, entonces, se va a tener primero en cuenta las mesadas pensionales. ¿Para qué? Para poder garantizar el mínimo vital y móvil a las personas de la tercera edad. Y ahí sí, en orden de la presentación de los créditos, se va saliendo de cada crédito que tengan para dar un trato igualitario a todos. Entonces, en el orden de llegada de cómo se presentaron en el proceso de liquidación y que adjuntaron la documentación pertinente, es que se va a tener en cuenta para poder cancelar. ¿Listo? Ah, o sea, la orden en que se presentaron las pruebas de su deuda de prestaciones sociales, ahí es que se tiene en cuenta. O sea, siempre y cuando se haya, Mari, siempre y cuando se haya hecho primero el pago de las mesadas pensionales de los trabajadores, de los que están pensionados ya. Tenemos que respetar a nuestros adultos mayores en el orden
en la prelación de créditos para ellos y garantizarles su mínimo vital y móvil. Y ya después, cuando se ha pagado las mesadas pensionales a estas personas trabajadoras de la sociedad, que son los pensionados, sí entramos a determinar mediante pues, el orden en el que han comparecido al proceso de liquidación para el pago. ¿Y los prepensionados, doctora? También estos prepensionados pues todavía tienen es una mera expectativa y en un derecho adquirido, van a estar de acuerdo al orden que hayan ingresado primero, que hayan llegado, el orden mediante el cual van ingresando y van llegando al proceso de liquidación. ¿Listo? Julio. Hola, amigo. Es que estábamos, yo hablar también del mismo tema de las pensiones, de las mesadas pensionales, mijo. Y tiene que pagársele a todos, ¿no? A todos. Y eso es la prioridad de la empresa, ¿cierto, amigo? Esa es la idea, que se le pague y que se garantice esta obligación a todos los trabajadores. Son derechos fundamentales que no se pueden obviar mediante las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional al respecto. Listo, amigo. Listo. Bueno, entonces, sigamos con el grupo 2 y 5, ¿cierto? Que faltaban. Sí, doctora, el 2. Arrancamos con el 2, mi doc, disculpe. Listo, grupo 2. Voy a compartir pantalla, doctora, ¿me permiten entonces? Por favor, gracias. ¿Se ven las diapositivas? Disculpen. No, novia, no se ven. Ahí ya se ven. ¿Los escuchamos? ¿Quién va a hablar? Yajaira. Bueno, Nubia, por favor, baja la diapositiva. Entonces comenzamos, doctora. Yajaira, ¿está lista? Sí. Hágale. Oficio 220 del 11 de agosto de 2017. Hechos. Se trata de una consulta que se le formula a la superintendencia sobre el reconocimiento, indexación e intereses dentro del proceso de organización empresarial, para lo cual se realizan 3 preguntas. La primera, ¿se puede dar por terminado y cumplido un acuerdo de reorganización empresarial? Segunda, ¿qué ocurre en el evento en el que durante la ejecución de un acuerdo de reorganización los acreedores solicitan a la superintendencia el reconocimiento y la indexación en los pagos? Tercero, es necesario que se reconozca en el texto del acuerdo de la indexación de la deuda en los pagos a los acreedores cuando no se reconocen intereses Yailin, no le escuchamos. Se escucha intermitente. Que esta pueda ser exigible durante la ejecución del acuerdo. No la estamos escuchando, Yailin. Alguien que la apoye, por favor, del grupo 2. Bueno. Permite. Siga, Yuri. Doctora, dice que la superintendencia de sociedades
manifiesta que los conceptos que esta entidad emite no son vinculantes ni comprometen su responsabilidad. Esto de acuerdo al numeral segundo del artículo 11 del decreto 1023 del 2011. De la misma forma manifiesta la Superintendencia de Sociedades que sus respuestas no son asesorías en asuntos contractuales o procedimentales relacionados con los protocolos que se tramiten ante la entidad. Esto de acuerdo a la sentencia 1641 del 2000, donde dice que no le es dable a la entidad como autoridad administrativa pronunciarse ni intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de las facultades jurisdiccionales o administrativas en relación con las causales se debe pronunciar, en las cuales se debe pronunciar como un juez en las instancias procesales a que haya lugar. Es decir, que estos conceptos que emite la superintendencia solamente son para aclarar algunas dudas. Entonces, el problema jurídico planteado pues es que si es viable el reconocimiento de indexación a intereses dentro de los procesos de reorganización empresarial. Doctora, pues ahí tenemos que hacer una claridad en qué son intereses y qué es indexación. Entonces dice que intereses es por la mora que no se paga en una deuda que se tenga la obligación de pagar. Y la indexación es no permitir que el capital pierda su valor adquisitivo. Entonces, dice que la ley 1116 del 2006 menciona al regular el trámite de reorganización que solo contempla el reconocimiento de la indexación o actualización de las obligaciones a cargo del deudor cuando se denuncia el incumplimiento del acuerdo y a partir de los valores consignados en el mismo. Entonces la Corte dice ahí en una sentencia de 1984 que no sería bueno pues o no se podría premiar a ese deudor que incumplió. Por lo tanto, que tiene la obligación de que si no cumple, pues debe pagar estos intereses y esa indexación al valor actual cuando vaya a cumplir con la obligación que tiene. Además, en este momento, en la actualidad, la jurisprudencia vigente hablan de un caso que se dio con la reorganización de una empresa que se llamó Falcon Freights S.A. Mediante el acta 40000778 el 28 de abril del 2017 y consideró que en aquellos acuerdos de reorganización donde se prescinda absolutamente de la caución de intereses o del reconocimiento de los mismos o su condonación, es imperativo tener en cuenta que para la efectividad del pago, este debe ser completo y comprender el componente de indexación, la depreciación de la moneda. De esta forma, así las cosas, se entiende que el pago debe ser indexado y por tal razón no se requiere, dice este acuerdo, que no se requiere que el acuerdo indique, pues porque si no tendría una pérdida en el valor adquisitivo de acuerdo a la inflación. Entonces, que es un hecho notorio. Cabe anotar de acuerdo que se complementa el pago con intereses. Estos contemplan la indexación y el riesgo de la operación entre los componentes. Es decir, que queda implícito dentro de ese acuerdo que se hizo entre las empresas, que ahí va lo que tiene que ver los intereses, pues dependiendo del acuerdo al que hayan llegado, pero la indexación sí es importante y se mantiene, porque si no, pues los acreedores saldrían perdiendo en estos acuerdos porque pues les pagarían con una moneda ya devaluada, doctora. Perfecto. Gracias. Sí. Grupo 2. Doctora, diga, Alexander. Qué pena, para terminar el grupo 2, gracias. Según los aspectos así más relevantes de rapidez, porque sé por el tiempo que estamos apremiados, entonces nos llamó la atención que colocar en el acuerdo de reorganización un valor inferior al valor del PIB.
a menos que esto sea aprobado por un voto de un número plural de acreedores que equivalga a no menos del 60%. Y que pues obviamente desde el inicio de la reorganización se determinan las obligaciones del deudor insolvente, discriminando el capital y los intereses causados hasta ese momento, pero su reconocimiento y pago queda sujeto al acuerdo entre acreedores y la empresa adherida al proceso. Gracias, doctora. Listo. Vamos con el grupo quinto. Grupo quinto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces básicamente es una sentencia que se trata porque se emite varios autos en un proceso de liquidación. Entonces Da Vivienda tuteló frente a la Superintendencia de Sociedades. Entonces el tribunal confirma la decisión en la Sala Civil especializada de restitución de tierras por el Tribunal Superior. Entonces en este caso la empresa que realizaba como tal el proceso de liquidación es Caribe Agrícola del Caribe S.A. Entonces hay un deudor solidario que es Continental Food S.A., que había adjuntado unos bienes, también una maquinaria por un valor de 474 millones de pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que busca la sentencia? Es que con unos autos posteriores tratan de desvirtuar el auto que tenía los reconocimientos de los créditos que tenían como tal y el inventario de los bienes para ese proceso de liquidación. Básicamente es eso. Y ocurre que se confirma y se defiende ese auto que hace relación a los inventarios. Esta empresa deudora solidaria, Continental Food, por ejemplo, indica que ellos habían pagado parcialmente y que se había extinguido parcialmente la obligación, y la controversia era si realmente se había extinguido esa obligación parcialmente o no. En la sentencia también se ve que aseguran que no se había extinguido parcialmente la obligación, se había una condenación, y en este caso se le confirma la decisión del tribunal. Entonces se defiende como tal el auto 650-00011. Entonces se le da la razón como tal a la tutela que interpuso Da Vivienda frente a la Superintendencia de Sociedades. La sala le indica a la superintendencia que no interpretó correctamente el artículo 59 de la ley de insolvencia, que hace referencia a los pagos de adjudicación y rendición de cuentas, profe. Básicamente de eso se trató la sentencia. Muchas gracias, Catalina. Gracias. Listo. Entonces vamos, muchachos, a llamar a lista para concluir. Y esto dice así: Samira Viviana. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Nubia. Doctora, presente, gracias. John William. Buenas noches, profesora. Alexander. Presente, doctora. Oscar Danilo. Presente, profe. Diego Mauricio. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Dayan Valentín. Dayan Valentina. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Julie. Doctora, muy buenas noches. Julie, Presente. Buenas Doctora, noches. buenas noches. Presente. Buenas noches. Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches. Presente. Buenas noches. Nelson Andrés. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Lizeth Vanessa. Lizeth Vanessa. Edith Joana. Edith Joana. Profe, en el chat se encuentra el compañero Michael Duque. Dice que no tiene micrófono. Sí, cuando ya vayamos por ahí. Entonces, Edith Joana no está, ¿cierto? William Hernán. Doctora, buenas noches, gracias, presente. Buenas noches. Carol, Edith. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Andrea. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Presente.
Sí, señora. Sara. Buenas noches, doctora, presente. Andrea Catalina. Presente, profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sandra Nelly. Sandra Nelly. Presente, doctora. Buenas noches. María del Carmen. Presente, doctora. María del Carmen. Buenas noches. Presente. Belisario. Presente, doctora. Claudia Janet. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luz Dari. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Joana Marcela. Buenas noches, presente. Jairo. Juan Carlos Macías. Presente, doctora, buenas noches. Rodrigo. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Maristela. Buenas noches, doctora, presente. Ernesto. Buenas noches, doctora, presente. Robinson Mena. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Neifer. Neifer Steven. Brian Alexander. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Luis Omar. Presente, profesora. Karen Mayerly. Presente. Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Julio Buenas noches, Alberto. doctora, presente. Lilian. Buenas noches, doctora, presente. Olga Lucía. Doctora, buenas noches, presente. Gracias. Buenas noches. Fernando. Muy buenas noches, doctora, presente. Gracias. Lina María. Buenas noches, profe, presente. Javier Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Yailin Yajaira. Buenas noches, presente. Yailin. Buenas noches. Luis Orlando. Luis Orlando. Erika. Buenas noches, profe, aquí estoy. Buenas noches. Joan Alejandro. Doctora, buenas noches, presente. Karen Lorena. Buenas noches, presente. Luz Ángela Sánchez. Luz Ángela. Edward Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Karen Juliet. Profe, buenas noches. Fabián Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Víctor Manuel. Presente, profesora. Juan Diego. Presente, profe. Karina Viviana. Karina Viviana. Rommel. Profe, buenas noches, presente. Chile Jimena. Profe, presente, buenas noches. Juliet Paola. Presente, profe, buenas noches. Ligia Patricia. Listo, Ligia. Gustavo Andrés. Gustavo Andrés. Doctora, buenas noches, presente.
Mauricio. Buenas noches, doctora presente. Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Gina Marcela. Presente, doctora Gina Marcela. Mayerly Viviana. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Nelson Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Alberto. Buenas noches, doctora. Marcela López. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. María Fernanda. Piraján, profe. Sí. Presente. José Andrés. Presente, profesora, buenas noches. Edgar Darián. Geraldine. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Juan Sebastián. Hola, muy buenas noches. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Diana Carolina. Presente, profe. Carlos Alfonso. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Jorge Antonio. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nini Joana. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Jamie Paola. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Marlon Felipe. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Karen Yuletti. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Jefferson. Buenas noches, doctora, presente. Fernando. Amado. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Rafael. Rafael. Jairo. Por favor, los demás silencian el micrófono para poder escuchar bien. Luis Antonio Páez. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Hernando Mancipe. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Giselle. Presente, profe. John Alexander. Presente, profe. Evelyn. Buenas noches, doctora, presente. Felipe Alberto. Buenas noches, profesora presente. Luz Aida. Buenas noches, doctora, presente. Gustavo Ernesto. Buenas noches, doctora presente. Lisa María. Lisa. Ya, ¿ahí me escuchas? Sí, señora. Buenas Jenny, noches, presidente, buenas doctora, noches. ayer tampoco Jenny. sirvió. Bueno, yo les he dicho que cuando no sirva me escriban acá porque es la prueba que yo tengo para poder cotejar que ustedes sí estaban en clase. ¿Vale? Doctora, qué pena, buenas noches. Ya Qué le pena, puse es que ya asistencia, Michael, gracias, gracias. porque ya lo vi acá. Jenny Barreto. Jenny. Doctora, muy buenas noches, presente. Presente, Buenas noches. profesora, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién faltó? Buenas noches, doctora. Neifer Méndez. Yo agarré el... Doctora, buenas noches, discúlpeme. Buenas noches, profe Karina Borrego.
¿Quién más hace falta? Buenas noches, profesora Neifer Méndez. Karina Urrego. Urrego. Listo, Karina. Gracias. Neifer Méndez, doctora. Ya Neifer ya está. Vale, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Ya todos quedaron? Bueno, muchachos, entonces, sin... Profe, buenas noches, Rommel Vega. Profe, una consulta, lo que pasa es que yo el domingo intenté pues matricular la materia y me dice el sistema aquí que se alcanzó el número máximo de usuarios permitidos para automatriculación. Pues estamos dando derecho administrativo especial en la segunda clase y esa sí me la permitió, no sé por qué esta no me aparece eso. Bueno, voy a revisar ese tema. ¿Listo? Rommel, gracias. Listo, profe, buenas noches. Bueno, muchachos. Quiroga, Roger, Luis Orlando, Muchachos, entonces, si no hay más preguntas, quedamos así. Nos vemos en el día de mañana, si así Dios lo permite. Bueno. Profesora, Gracias, doctora. Edith Castro estaba por el chat. Ok. Eddie Joana, ¿sí? Sí, señora. Ok, ya entonces miro a ver el tema de Joana. ¿Y quién más? ¿Ya? Quiroga. Orlando Quiroga. A ver, veamos entonces Orlando Quiroga. Orlando. ¿Y dónde está Joana acá en el chat? A ver, yo miro. Ah, ya. Sí, aquí está. Edith, Joana. ¿Quién más? Nicolás Alberto ya estaba. Bueno, muchachos, entonces doy por terminada la clase de hoy. Que estén muy bien. Nos vemos mañana si así Dios lo permite. Gracias, Doctora, gracias por la clase. Buenas noches. Bueno, Gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, que descanse. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, Gracias. doctora. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches.